Un hombre solitario, con la fuerza de un ejército, regresa para enfrentar enemigos más calculadores que nunca. En otra parte, una herencia maldita despierta en una joven un poder tan seductor como peligroso. Mientras tanto, una cura milagrosa desencadena consecuencias que nadie vio venir, y en un resort de lujo, el paraíso esconde secretos tan oscuros como sus huéspedes. ¿Qué tienen en común estas historias? Todas nos confrontan con una misma pregunta: ¿qué se oculta detrás de lo que creemos conocer? En un mundo saturado de narrativas predecibles, algunas producciones aún logran desafiar las reglas, jugar con nuestras expectativas y dejarnos con más preguntas que respuestas. ¿Puede una fórmula repetida seguir resultando efectiva? ¿Qué ocurre cuando el terror adopta forma de linaje familiar? ¿Y qué tan profundo es el abismo al que nos lanzamos cuando buscamos redención, placer o control? Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en estas historias que llegan para demostrar que todavía hay espacio para lo inquietante, lo brutal y lo inesperado. Jack Reacher ha vuelto, pero algo se siente diferente esta vez. La tercera temporada de Reacher en Amazon Prime nos sumerge de nuevo en la brutal eficiencia de su protagonista, un hombre que no necesita muchas palabras para imponer su presencia. Sin embargo, en un mundo donde cada amenaza parece ser más grande que la anterior, la pregunta es inevitable. ¿Puede una serie basada en la repetición de una fórmula seguir sorprendiendo? Con enemigos más astutos, conspiraciones más complejas y un Reacher que se enfrenta no solo a sus propios adversarios, sino a sus propios límites, esta temporada promete llevarnos más allá de lo que creíamos conocer al personaje, pero ¿cumple con estas promesas o se queda atrapada en su propio molde? Lo mejor de esta tercera temporada es que no pierde la esencia que ha hecho de Reacher un fenómeno. La adaptación sigue siendo fiel al espíritu de los libros, entregando una historia que combina acción cruda con una inteligencia afilada. Alan Ritchson sigue siendo el ancla de la serie, dando vida a un protagonista que mezcla brutalidad con una precisión casi quirúrgica en su manera de pensar y actuar. La coreografía de las peleas es más intensa y realista que nunca, logrando que cada enfrentamiento se sienta como una batalla calculada en la que cada golpe cuenta. La ambientación también juega un papel crucial con escenarios que potencian la sensación de peligro y tensión. Además, los nuevos personajes agregan capas interesantes a la narrativa, desafiando a Reacher de maneras inesperadas y evitando que la serie se vuelva predecible. Sin embargo, no todo es perfecto. A pesar de su impresionante fidelidad al material original, la tercera temporada de Reacher cae en algunos de los mismos problemas que han afectado a sus predecesoras. La trama, aunque efectiva, sigue un patrón familiar que puede hacer que algunos espectadores sientan que la serie está jugando sobre seguro. Si bien las escenas de acción son impactantes, en algunos momentos la historia parece tomarse demasiado tiempo en construir su conflicto, sacrificando ritmo en favor de la atmósfera. Además, aunque Ritchson encarna perfectamente a Reacher, algunos de los personajes secundarios carecen del desarrollo necesario para hacerlos verdaderamente memorables, quedando relegados a ser meros instrumentos para avanzar la trama. Entonces, ¿vale la pena darle una oportunidad a la tercera temporada de Reacher? La respuesta depende de lo que busques. Si eres fan de la serie o los libros, encontrarás mucho para disfrutar. Acción, estrategia y un protagonista que sigue demostrando porque es uno de los personajes más icónicos del género. Si esperabas una evolución radical o una sorpresa que rompa con la fórmula establecida, puede que esta temporada no te convenza del todo. Pero en un mundo donde la televisión está saturada de héroes artificiales, Reacher sigue destacando por su autenticidad brutal. Y a veces eso es todo lo que se necesita para mantenernos al borde del asiento. Ayuda mucho si compartes. ¿Qué sucede cuando el legado de una familia está atado a un demonio cuyo poder es tan seductor como peligroso? Mayfair Witches nos invita a sumergirnos en una historia de magia oscura, linajes malditos y un destino inescapable. Tras la adaptación a serie de Entrevista con el vampiro, AMC continuó expandiendo su universo inmortal con esta serie basada en la saga literaria de Anne Rice. Con la segunda temporada en marcha, la pregunta no solo es si las brujas de Mayfair lograrán controlar su propio poder, sino también si la serie misma ha encontrado su camino. ¿Ha conseguido encantar a la audiencia con su hechizo o ha caído presa de sus propios excesos narrativos? Si algo destaca en Mayfair Witches es su atmósfera envolvente que atrapa con una estética gótica y una aura de misterio constante. La segunda temporada profundiza en la complejidad de Rowan Mayfair y su relación con Lasher, su amante y ahora hijo demoníaco. Las escenas de terror, aunque escasas, son impactantes. Desde una risa infantil en la oscuridad hasta momentos de horror corporal que rivalizan con las pesadillas más intensas. Además, la serie ha comenzado a integrar mejor sus elementos sobrenaturales dentro del universo inmortal, insinuando conexiones intrigantes con la Talamasca y dejando pistas para futuras interacciones con otras historias de Rice. Sumado a eso, las actuaciones de Alexandra Daddario y Ted Levine otorgan peso a la narrativa, logrando que los momentos de tensión sean verdaderamente palpables. Sin embargo, Mayfair Witches también enfrenta problemas que le impiden alcanzar la grandeza. La historia a veces se enreda en su propia trama, priorizando el drama sobre el terror gótico que la hizo tan prometedora en un inicio. La relación entre Rowan y Lasher, que debería sentirse perturbadora y compleja, se presenta como un romance condenado, más que como una dinámica de manipulación y peligro. Además, algunos personajes como Jojo y Gifford Mayfair
son desaprovechados, quedando relegados a un segundo plano sin el desarrollo que podría haber enriquecido la historia. La serie también pierde la oportunidad de adentrarse en un horror más visceral y explorar aún más la oscuridad inherente a su premisa, optando por momentos dispersos de impacto en lugar de una atmósfera constante de inquietud. Entonces, ¿vale la pena darle una oportunidad? Si eres fanático del universo inmortal y te encantan las historias de magia, linajes malditos y brujas, Mayfair Witches sigue siendo una opción atractiva. Si la serie logra refinar su enfoque en futuras entregas, podría convertirse en un pilar fundamental de este universo. Por ahora sigue siendo un hechizo a medio conjurar, pero con el potencial de transformarse en una obra verdaderamente encantadora. En un mundo saturado de programas que repiten fórmulas gastadas, Common Side Effects se presenta como una joya de originalidad que desafía las expectativas de los fanáticos de la animación adulta. ¿Qué sucede cuando un descubrimiento médico milagroso capaz de curarlo todo es recibido con euforia y caos por la sociedad? ¿Realmente existe un remedio para todos nuestros males o solo nos arrastra hacia una espiral de nuevas consecuencias aún más oscuras? Esta es la premisa de una serie que, aunque parece ligera en la superficie, despliega una profundidad de temas complejos que vale la pena explorar. Al combinar comedia surrealista con un trasfondo dramático y psicológico, Common Side Effects se convierte en una montaña rusa impredecible de emociones y reflexión. Lo que realmente distingue a Common Side Effects de otras producciones de Adult Swim es su capacidad para ofrecer un elenco de personajes que no solo son encantadores, sino también extraordinariamente complejos. Marshall y Frances, los protagonistas, se enfrentan a situaciones extremas, pero su interacción nunca pierde su toque humano. La serie sabe cuándo hacer reír y cuándo apretar el gatillo de la tensión dramática, manteniendo un balance perfecto. Los antagonistas, como los agentes Copando y Harrington, tienen una dinámica divertida que agrega un toque de comedia absurda al conflicto, sin que nunca se sienta forzado. Además, la dirección artística es otro gran punto a su favor, con un estilo visual único que complementa a la perfección la trama de la serie, creando una atmósfera surrealista que atrapa al espectador desde el primer episodio. Sin embargo, aunque la serie brilla en varios aspectos, no está exenta de tropiezos. En ocasiones su ritmo parece desbordarse, sobre todo cuando intenta profundizar demasiado en los giros narrativos o las complejas tramas conspirativas. Los momentos de humor surrealista, aunque brillantes en su mayoría, a veces pueden sentirse desconectados de la trama principal, dejando al espectador con la sensación de que algunos elementos no encajan del todo. A pesar de su originalidad, ciertos episodios pueden parecer sobrecargados de información, lo que podría dificultar que algunos espectadores sigan el hilo de la historia. A pesar de estos altibajos, Common Side Effects es una serie que definitivamente merece la pena. Si bien es posible que no sea para todos debido a su tono experimental y a veces caótico, aquellos que buscan algo fresco y desafiante encontrarán en esta producción una grata sorpresa. Con un equipo creativo que respira nuevas ideas, la serie podría convertirse en una de las piezas más importantes de Adult Swim en los próximos años, siempre que reciba el tiempo y la atención que merece. Al final, lo que realmente diferencia a Common Side Effects es su capacidad para reinventar no solo la animación, sino también la forma en que tratamos temas profundos en la televisión, haciendo que valga la pena darle una oportunidad. Desde su estreno en 2021, The White Lotus ha sido un cóctel empleador de sátira social, paisajes de ensueño y cadáveres flotando en piscinas. Sin embargo, su tercera temporada no solo cambia el destino turístico, sino también el tono. Con una narrativa cada vez más sombría y una violencia que deja atrás el cinismo juguetón de sus inicios, la serie plantea una inquietante pregunta. ¿Puede un producto tan querido reinventarse sin perder su esencia? O dicho de otro modo, ¿qué ocurre cuando una serie que criticaba a los privilegiados termina convirtiéndose en uno de sus productos más predecibles? Aún con sus tropiezos, esta temporada ofrece destellos innegables de grandeza. La escritura de Mike White sigue siendo incisiva, mezclando lo mundano y lo grotesco con maestría. Visualmente es una experiencia sublime. La fotografía en Tailandia es hipnótica y las tomas finales alcanzan un nivel de tensión visual digno de un thriller psicológico. El regreso inesperado de personajes como Greg y cameos memorables como el de Sam Rockwell son regalos para los fans atentos. Incluso en sus momentos más erráticos, The White Lotus logra lo que muchos dramas no pueden: convertir una panorámica de una isla tropical en algo que hiela la sangre. Y no se puede ignorar el ascenso de Belinda, cuya evolución de víctima a manipuladora elegante no solo es un arco delicioso, sino también una crítica en sí misma al sistema que la devoró. Pero por cada acierto, esta tercera entrega también tiene su cuota de decepciones. Las subtramas que prometían profundidad o caos, como el despertar existencial de Saxon Ratcliffe o el incestuoso triángulo entre hermanos, fueron abandonados sin resolución, víctimas de una sobrecarga narrativa. La tradicional fórmula de un muerto por temporada ha comenzado a sentirse forzada, y aunque el asesinato en el clímax es dramáticamente efectivo, llega tras una serie de decisiones ilógicas que minan su impacto. A esto se suma la pérdida de la magia musical de Cristóbal Tapia de Ver,
cuya ausencia dejó un vacío sonoro que los fans no tardaron en notar. Incluso personajes con gran potencial como los interpretados por Alyssa Manoogian y Christian Friedel quedaron relegados a la irrelevancia, haciendo que el conjunto se sintiera más como un esbozo de grandeza que una obra acabada. Entonces, ¿vale la pena seguir hospedándose en The White Lotus? La respuesta curiosamente es sí, porque incluso cuando tropieza sigue siendo una serie que plantea preguntas provocadoras y ofrece una visión brutalmente honesta del poder, la culpa y la moral bajo el sol de resorts de lujo. Su tercera temporada puede no ser la más pulida, pero sí la más arriesgada emocionalmente, y aunque el cinismo empieza a convertirse en fórmula, todavía hay destellos de genialidad que justifican la estadía. Si White Lotus logra canalizar las lecciones aprendidas aquí, la cuarta temporada podría ser no solo un nuevo comienzo, sino la verdadera culminación de todo lo que The White Lotus ha querido decir desde el principio. ¿Qué tienen en común un asesino encantador, una mente atrapada en la nube, una nevada mortal y una herencia imposible de ocultar? 4 series muy distintas nos confrontan con una misma inquietud. ¿Cuánto de lo monstruoso aceptamos, justificamos o incluso admiramos? Desde el encanto envenenado de un depredador hasta la digitalización del alma o los fantasmas familiares más incómodos, estas historias no solo provocan tensión, nos obligan a mirarnos al espejo. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que ves? Pero antes de pasar a descubrir las 4 historias restantes, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Hay algo profundamente inquietante en ver a un hombre que se cree bueno justificarse mientras el mundo a su alrededor se desmorona. En You, esa inquietud es el corazón palpitante de toda la historia. La serie, que alguna vez fue una sátira aguda sobre el amor romántico y el narcisismo masculino, llega a su quinta y última temporada con un Joe Goldberg que ha dejado de esconderse. Ahora es famoso, respetado y, lo más preocupante, libre de ser exactamente quién es. Pero ¿puede una serie que ha coqueteado durante años con el absurdo y la autoconciencia resolver el conflicto más espinoso, la fascinación del público por un hombre que es, al mismo tiempo, víctima y verdugo? La temporada final de You acierta en muchos de los puntos que la hicieron destacar desde el principio. La narrativa vuelve a Nueva York, el corazón oscuro de la primera temporada, y rescata algunos de sus elementos más emblemáticos. La voz en off íntima y manipuladora de Joe, las referencias literarias que decoran su locura y el regreso a la celda de vidrio donde todo comenzó. El guión recupera el tono irónico y ligeramente satírico que alguna vez la hizo autoconsciente de su propia ridiculez. La nueva galería de personajes, aunque no tan memorables como en temporadas pasadas, aporta dinamismo y subtramas interesantes como la tensión entre Kate y su familia o la aparición de Bronte, la escritora obsesionada con Ibsen, que reaviva la llama oscura de Joe. Ben Buckley, una vez más, ofrece una actuación sólida, llevando al espectador por el torbellino emocional de un hombre que se convence con total naturalidad de que matar no es solo necesario, sino bueno. Hay una madurez narrativa al mostrar cómo las mujeres alrededor de Joe comienzan a despertar, una a una, del hechizo, y es en esos momentos donde la serie brilla. Sin embargo, a pesar de sus aciertos, You no logra escapar del lastre que arrastra desde hace un par de temporadas. El desgaste de su fórmula se nota. El ciclo de obsesión, romance, desilusión, asesinato se siente reciclado, aunque intente disfrazarse con nuevas caras o motivaciones. Los giros de guión en su mayoría son tan retorcidos y absurdos que cuesta tomarlos en serio, incluso para los estándares de la serie. Joe ha perdido su carisma. Lo que antes era una fascinante contradicción entre encanto y brutalidad, ahora es solo un desfile de excusas y autocompasión. La voz en off, antes ingeniosa, a menudo cae en la redundancia, y la narrativa parece debatirse entre seguir siendo una sátira o redimirse como un drama serio. Los intentos por abordar temas como la misoginia, los incels o la cultura de la celebridad son superficiales, apenas esbozados. En su afán por cerrar todas las tramas y justificar cada motivación, You corre el riesgo de traicionar la inteligencia de su audiencia. Entonces, ¿vale la pena ver esta última temporada de You? Si has seguido a Joe Goldberg desde su primera mirada, enfermizamente tierna a través del escaparate de una librería, probablemente sí. No porque sea una temporada perfecta, sino porque ofrece una conclusión necesaria. Es satisfactorio ver cómo el relato se reencuentra con sus orígenes para despedirse de una forma coherente. A pesar de sus momentos flojos y decisiones discutibles, la serie logra finalmente poner a Joe frente al espejo de su propia monstruosidad. Al final, la gran revelación no es sobre Joe, sino sobre ti. ¿Lo veías como un monstruo o como un hombre incomprendido? La serie responde con una sonrisa torcida. Tal vez siempre supiste la verdad, pero te gustaba más la fantasía. ¿Qué pasaría si el alma humana pudiera vivir más allá del cuerpo? No en el cielo, sino en la nube.
Pantheon, la ambiciosa serie animada ahora disponible en Netflix, plantea esa pregunta con una mezcla de ciencia ficción profunda, drama familiar y una estética tan elegante como inquietante. Desde sus primeros minutos, la serie no pretende darnos respuestas fáciles. Nos lanza de cabeza a un universo donde las consecuencias se suben a servidores, los muertos hablan desde más allá del código y las grandes corporaciones juegan a ser dioses. Pero más allá de sus premisas filosóficas y su envoltura de alta tecnología, la verdadera cuestión es otra. ¿Puede esta serie encontrar el equilibrio entre sus grandes ideas y el corazón humano que las impulsa? En muchos sentidos, Pantheon no solo encuentra ese equilibrio, sino que brilla cuando lo consigue. La historia de Maddie y su padre David, quien tras morir logra volver a comunicarse con ella desde un plano digital, funciona como núcleo emocional de la serie. Esta conexión padre-hija es tanto desgarradora como reconfortante y permite explorar el potencial humano de la tecnología más allá del típico apocalipsis robótico. Al mismo tiempo, personajes como Caspian, un joven manipulado desde su infancia por fuerzas invisibles, enriquecen la narrativa con tramas paralelas llenas de misterio y tensión. La serie no escatima en ideas complejas y logra articularlas con un ritmo atrapante. Su animación detallada eleva el material a alturas inesperadas para una serie que podría haberse limitado a hacer otra historia futurista sobre ella. Sin embargo, Pantheon no está exenta de tropiezos. Su ambición, aunque admirable, a veces se convierte en un arma de doble filo. La cantidad de personajes, subtramas y giros filosóficos puede resultar abrumadora, especialmente cuando la narrativa prioriza la exposición teórica sobre el desarrollo emocional. Algunos episodios caen en la tentación de explicar demasiado, de convertir lo implícito en explícito, haciendo que ciertos diálogos se sientan forzados o excesivamente densos. Además, su abrupta cancelación tras una primera temporada, a pesar de haberse producido una segunda, interrumpe parte del desarrollo que la serie claramente estaba construyendo, dejando en el aire ciertas líneas argumentales, justo cuando comenzaban a despegar. No obstante, el hecho de que esta segunda temporada se haya estrenado es un pequeño triunfo para los fans y una puerta abierta para su redescubrimiento en plataformas globales. Entonces, ¿vale la pena adentrarse en el mundo digital y emocional de Pantheon? La respuesta es un rotundo sí, especialmente si eres fan de propuestas inteligentes como Arcane o la recién llegada Terminator 0. A pesar de su desafortunado destino tras bambalinas, Pantheon ofrece una experiencia única, visualmente cautivadora, temática ambiciosa y emocionalmente resonante. Es una serie que no teme hacer grandes preguntas y que, al menos en parte, encuentra respuestas conmovedoras. Ahora que está disponible en Netflix, se presenta como una joya rescatada del olvido, lista para ser descubierta por una nueva audiencia. En un panorama donde la animación para adultos está alcanzando nuevos estándares, Pantheon se posiciona como un título imprescindible para quienes buscan no solo entretenerse, sino también pensar y sentir. ¿Qué pasaría si un día común y corriente se convirtiera sin previo aviso en el principio del fin? Esa es la premisa inquietante que plantea El Eternauta, una serie que comienza con una nevada, pero no una cualquiera. A través de una premisa apocalíptica familiar en la superficie, pero profundamente única en su ejecución, la producción de Netflix abre las puertas a una historia donde lo cotidiano colapsa ante lo inexplicable. No se trata solo de una adaptación más del género postapocalíptico, sino de un homenaje a una de las obras más emblemáticas de la ciencia ficción latinoamericana. Pero más allá de su legado, la gran pregunta que plantea la serie es esta: ¿cómo se sobrevive cuando el enemigo no solo es invisible, sino omnipresente? Los primeros episodios del Eternauta son una clase maestra en cómo construir tensión con precisión quirúrgica. Desde el momento en que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar hasta la aparición de la nevada letal, la serie mantiene al espectador en un constante estado de alerta. La dirección de arte transforma a Buenos Aires en un campo de batalla congelado, y el trabajo de fotografía y efectos visuales eleva cada escena con una atmósfera tan bella como inquietante. Pero donde realmente brilla la serie es en su enfoque humano. Ricardo Darín lidera el elenco con una interpretación cargada de emociones, encarnando a Juan Salvo como un hombre común enfrentado a lo impensable. Su viaje no es el de un héroe tradicional, sino el de alguien que busca desesperadamente a su familia, y en ese intento logra conectar con el espectador de manera visceral. A su lado, personajes como Alfredo y Omar dan profundidad al conflicto, construyendo relaciones que se sienten auténticas, tensas y conmovedoras. No todo, sin embargo, es perfecto. En este manto de nivel mortal, el ritmo pausado que favorece el desarrollo de personajes y la ambientación puede resultar una prueba de paciencia para quienes buscan una narrativa más dinámica. La serie toma su tiempo en desplegar sus cartas, lo cual funciona en términos de suspenso, pero puede hacer que ciertos episodios parezcan más una espera que un avance. Además, no todos los personajes gozan del mismo nivel de desarrollo, lo que puede hacer que algunos arcos emocionales se sientan más cumplidores que transformadores. La historia se reserva mucho, quizá demasiado, en sus primeros capítulos, lo que podría desalentar a quienes buscan respuestas rápidas o una acción constante. A pesar de su belleza visual y solidez interpretativa, hay momentos donde el misterio abruma y ralentiza el impacto emocional que la serie parece querer provocar.
Aún así, El Eternauta es una obra que merece atención, no solo por el prestigio del cómic que adapta, sino por la valentía de una propuesta en un panorama donde muchas series prefieren lo seguro. Aquí hay una apuesta clara por el tono, el simbolismo y la construcción de un universo que, aunque fragmentado, promete crecer episodio tras episodio. ¿Vale la pena verla? Absolutamente. Sobre todo si buscas una historia que se atreve a ser más que otra distopía de catálogo. El Eternauta no solo nos invita a reflexionar sobre la supervivencia y el aislamiento, sino también sobre cómo lo cotidiano puede romperse en un instante. Es una serie que exige paciencia, pero ofrece a cambio una experiencia cargada de tensión, belleza y una sensación persistente de que lo peor y lo mejor aún está por venir. Hay series que se atreven a hurgar en lo más incómodo del alma humana y lo hacen con una mezcla inquietante de humor y dramatismo. Happy Face, el nuevo drama de crímenes reales de Paramount Plus, se presenta como una de esas propuestas que parecen prometer mucho más de lo que finalmente entrega. Basada en la historia real de Melissa Moore, hija del infame asesino serial Keith Hunter Jesperson, el llamado asesino de la cara feliz, la serie arranca con una premisa poderosa. ¿Qué pasa cuando el mal no solo te toca de cerca, sino que es parte de tu árbol genealógico? Pero detrás de esa pregunta atrayente se esconde otra más inquietante. ¿Es posible contar una historia tan turbia sin explotarla? Dirigida por Michael Showalter y con los experimentados Robert y Mitchell King en la producción ejecutiva, Happy Face tiene sus momentos brillantes. La serie destaca en su ritmo. Los 8 episodios avanzan con agilidad, sin hundirse en los excesos narrativos que aquejan a tantos dramas actuales. Su estructura híbrida que mezcla el drama familiar con el misterio criminal y una crítica velada al true crime como espectáculo, consigue mantener el interés, aunque de forma desigual. Dennis Quaid, en el papel del perturbador Jefferson, ofrece una actuación siniestramente contenida, que hubiera sido más efectiva si el guión le permitiera ir más allá del cliché. Y aunque Anna Lecter Ashford no logra cargar completamente con el peso de la protagonista, sí transmite una tensión emocional palpable en varios tramos de la serie. La historia secundaria del hombre inocente a punto de ser ejecutado añade un sentido de urgencia y relevancia que eleva algunos episodios por encima de la media. Sin embargo, Happy Face se tropieza más de lo que camina. Su mayor problema es la indefinición. Quiere ser crítica del sistema judicial, del racismo estructural, de la cultura de la celebridad criminal y del dolor familiar, todo al mismo tiempo. Y en ese afán no terminan de desarrollar ninguna de esas aristas con suficiente profundidad. Hay un aire de sensiblería artificial que invade la serie, una insistencia en la redención que a veces raya en lo condescendiente. Personajes como el esposo de Melissa o su hija adolescente parecen construidos más como mecanismos de guión que como seres humanos complejos. Las actuaciones, especialmente las de los secundarios, oscilan entre lo plano y lo exagerado. Y el guión cae en soluciones narrativas poco creíbles, como la manipulación emocional de una hija que contacta a su abuelo asesino, casi como si se tratara de una travesura adolescente. Todo esto junto con una fotografía pulcra que a veces suaviza demasiado la crudeza del material. Termina restándole fuerza a una historia que merecía un tratamiento más sobrio y menos preocupado por entretener. Entonces, ¿vale la pena darle una oportunidad a Happy Face? La respuesta no es sencilla. Si te interesa el género del true crime, probablemente encontrarás en esta serie suficientes elementos para seguirla mirando. Giros de guión efectivos, tensión constante y un caso real que por su naturaleza ya es profundamente perturbador. Pero si lo que buscas es una exploración seria del trauma, de la culpa heredada o de las implicaciones éticas de convertir el horror en espectáculo, es probable que salgas decepcionado. Happy Face es, en el fondo, un reflejo de las contradicciones del entretenimiento actual. Quiere hablar de las víctimas, pero no les da voz. Quiere exponer al monstruo, pero lo pone en primer plano. Quiere hacernos pensar, pero también quiere que no dejemos de mirar, y quizá eso sea lo más perturbador de todo. Muchas gracias por haber visto el video, y no se te olvide compartir en los comentarios cuáles son tus series favoritas. Yo soy Gigi, y esto es Tierra.